¿Queréis saber la solución de un examen de Gordacu 69 y unos sapo? Pero muy buenas, mis queridos matemáticos y matemáticas. Sí, sí, sí. Ya estamos aquí. Bien, bien, bien. Os sacaréis un 10. Bueno, pues hoy vamos a hacer un examen, ¿de acuerdo? Como veníamos diciendo en la introducción. Y este examen es uno que nos ha propuesto Gordaku 69 Hipnosapo a partir de los comentarios que nos ha dejado, ¿vale? Este examen trata de la propuesta de junio del 2008 de selectividad de Madrid, ¿vale? Igual que Gordaku 69 Hipnosapo nos ha dejado un comentario, ¿vale? Dándonos las gracias de hacer estas cosas, de que lo hacemos bien y todo eso. Nos ha dicho, ¿vale? El examen que quiere que hagamos nosotros. Al igual que él ha podido, vosotros también podéis, ¿vale? Todos y cada uno de vosotros también podéis, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho todo esto, vamos a dar comienzo al examen de junio del 2008. ¡Ay! Dentro vídeo. Vamos ahora al examen a la prueba de selectividad del 2008 de Madrid a petición de Gordaku 69 Ignosapo, ¿vale? En el cual en el ejercicio 1 nos proponían una función, ¿vale? Sea f de x partido por y a la x, ¿de acuerdo? Y con esta función nos pedían calcular sus asíntotas. Calcular asíntotas y extremos relativos. ¿Vale? Bueno, este ejercicio valía 2 puntos en total, ¿vale? Así que este apartado vale 1 punto, ¿vale? Estaban equipuntuados los apartados. Bueno, ya sabemos que para calcular las asíntotas, ¿vale? Para calcular cada una de las asíntotas, tenemos 3 tipos, ¿vale? Asíntotas verticales, asíntotas horizontales y asíntotas oblicuas. Bueno, el asunto de las asíntotas, para tratar el asunto de las asíntotas, lo que tenemos que hacer, una buena idea, es estudiar el dominio de esta función, ¿vale? Bueno, entonces, ya sabemos que f de x se puede poner como g de x partido por h de x, ¿vale? Entonces ya sabemos quién es el dominio. El dominio de esta función será justamente el dominio de g, el dominio de h y el conjunto de los x que están en el dominio de h, de tal manera que no anulen al denominador, ¿vale? Es decir, lo que tengamos en g, lo que tengamos en h y lo que tengamos en h que no nos anulen el denominador. Bueno, en este caso g de x es la función identidad x, ¿vale? Y la función h de x va a ser e a la x, la exponencial. Bueno, esto ya nos dicen, ya a priori, que el dominio de g es todo r, y esto nos dice que el dominio de h es todo r, ¿de acuerdo? Entonces, el dominio de f será justamente el dominio de g, que ya sabemos que es r, el dominio de h, que ya sabemos que es r, y aquellos puntos que estén en el dominio de h, es decir, que estén en r, de tal manera que h de x no sea 0. Bueno, ¿cuándo h de x es 0? Pues esto es 0 si solamente si la exponencial de x es 0. Es decir, si x logaritmo neperiano de e es justamente el logaritmo neperiano de 0. Pero ya sabemos que no existe ningún número que elevado a la e de 0. Perdón. No existe ningún número que de base e elevado a ese exponente que estamos buscando nos dé 0. Entonces esto no tiene solución, ¿vale? Porque aunque el logaritmo neperiano de sea 1, esto nos quedaría como x igual al logaritmo neperiano de 0,
Y ya sabemos que el logaritmo neperiano de 0 es una función que no está definida en el punto 0. Luego esta ecuación no tiene solución. Y entonces también esto es todo R, porque no va a haber ningún punto de R de tal manera que anule a h de x. Es decir, todo punto x de R no va a anular al denominador. Entonces el dominio de esta función es todo R. ¿Vale? Y entonces la pregunta es, ¿habrá asíntotas verticales? Pues no, porque el dominio de esa función es todo R. ¿De acuerdo? El dominio de esa función es todo R. Si tuviéramos aquí, por ejemplo, R menos un punto que anulara este denominador, entonces podríamos estudiar qué pasaría en las proximidades de ese punto, haciendo el límite cuando x tiende hacia ese punto malo, si lo hubiéramos quitado, de esa función, ¿vale? Pero como en este caso no estamos quitando ningún punto, pues entonces no existen asíntotas verticales, ¿vale? Bueno, para las asíntotas horizontales ya sabemos cuál es la concepción. Para las asíntotas horizontales, nosotros tenemos que si A es si I igual a A es una asíntota horizontal, cuando x va tomando valores arbitrariamente grandes, ¿vale? Tan grandes como queramos, entonces la gráfica de la función se irá aproximando a ese valor a que hemos prescrito, que se iba a acercar, ¿vale? Entonces, las asíntotas horizontales, ¿vale? Estamos ahora con las asíntotas horizontales. Pues será el límite cuando x toma valores arbitrariamente grandes, cuando x tiende hacia infinito, de f de x, que es x partido por y a la x. Bueno, esto es una indeterminación del tipo infinito partido por infinito que sabemos resolver. Tanto la función identidad como la función exponencial son funciones derivables en todo su dominio de definición, que es R, como habíamos escrito antes. Tenemos una indeterminación del tipo infinito partido por infinito. Luego podemos aplicar L'Hopital, ¿vale? Aplicando L'Hopital tenemos que el límite cuando x tiende hacia infinito de x partido por y a la x, pues será justamente el límite cuando x tiende hacia infinito de 1 partido por y a la x. La exponencial es una función que tiende hacia infinito, ¿vale? Y la función 1 es una función que tiende hacia 1, así que esto tiende hacia 0, porque esto tendería hacia 1 partido por infinito. El límite del cociente, donde el denominador no se anula, es el cociente de los límites, ¿vale? Entonces, el límite de 1 es 1 y el límite de la exponencial es infinito, 1 partido por infinito, eso tiende hacia 0, ¿vale? Entonces, las asíntotas horizontales, pues son justamente las de ecuación y igual a 0, ¿vale? Porque cuando x va tomando valores arbitrariamente grandes, pues la gráfica de la función se estabiliza en y igual a 0, se amortigua, por así decirlo, hablando en términos físicos, ¿vale? ¿Qué pasa, por el contrario, si x toma valores arbitrariamente pequeños? Es decir, cuando x tiende hacia menos infinito ahora. Bueno, pues el resultado sería prácticamente el mismo. Bueno, no sería prácticamente el mismo, sería algo muy parecido. Pero es que la exponencial ahora tiende hacia 0. Y esto no es una indeterminación. Infinito partido por 0 no es una indeterminación. Lo que podemos hacer es calcular el límite cuando x tiende hacia menos infinito de x por 1 partido por y a la x. Sabemos que cuando x tiende hacia menos infinito, esto se nos va hacia menos infinito. Y cuando x tiende hacia menos infinito, la exponencial tiende hacia 0. Luego esto es también hacia infinito, hacia un infinito que además es positivo, porque estamos tomando valores arbitrariamente pequeños, ¿vale? Entonces, esto va a ser menos infinito. Y aquí, esto no podría ser ninguna asíntota, porque ya sabemos que el infinito no está considerado como asíntota, ¿vale? O sea que cuando x toma valores arbitrariamente pequeños, la gráfica no se estabiliza en un valor concreto, pero cuando les toma arbitrariamente grandes, sí. ¿Vale? Así que las asíntotas verticales que tenemos aquí, perdón, las asíntotas horizontales, son las de ecuación y igual a 0 y solo y igual a 0. Bueno, ¿qué pasa con las asíntotas oblicuas? Bueno, pues como solo hay asíntotas horizontales, pues no vamos a tener en ningún caso las asíntotas oblicuas. Porque de tener, ¿vale?
las asíntotas oblicuas serían de ecuación y igual a mx más n, donde m sería el límite cuando x tiende hacia infinito de f de x partido por x, y n sería el límite cuando x tiende hacia infinito de f de x menos m veces x, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con m? Bueno, pues m sería el límite cuando x tiende hacia infinito de x partido por x e a la x. Y esto ya sabemos que es el límite cuando x tiende hacia infinito de 1 partido por e a la x, y ya sabemos que este límite es 0, lo hemos calculado antes, por la regla de L'Hopital, ¿vale? Entonces m es 0, pero si m es 0, n será el límite cuando x tiende hacia infinito de f de x, y este límite ya ha sido estudiado en las asíntotas horizontales. Esto vale 0, ¿vale? Porque la m valía 0. ¿Vale? Bueno, pues entonces tenemos que las asíntotas son las de ecuación y igual a 0. Y no hay más, ¿vale? Asíntotas, pues tenemos verticales, y igual a 0. Horizontales, horizontales, y igual a 0. Verticales, se puede poner así, la e inversa o el conjunto vacío, ¿vale? Y oblicuas, pues también es el conjunto vacío, o no existe, porque solamente hay asíntotas horizontales. Hemos tratado el asunto de las asíntotas, ¿vale? Ahora vamos a tratar el asunto de los extremos relativos. Bueno, lo de los extremos relativos es algo que se puede decir que es mecánico, ¿vale? ¿Y por qué es mecánico? Bueno, pues vamos a ver. Ya sabemos que un punto es extremo relativo, o sea, para que un punto sea extremo relativo, tiene que ser condición necesaria que ese punto sea un punto crítico. ¿Y cuándo un punto es punto crítico? Pues cuando f' de x es 0, la derivada de f sea 0. Bueno, pero ¿cómo derivamos un cociente? Bueno, pues tendremos que f' de x será la derivada del numerador, que es 1 por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, e a la x partido por e a la 2x, ¿vale? El chiste este de lo de la exponencial, ¿vale? Es un chiste que también nos puede ayudar un poco, el de intégrate no que me va a dar igual, o derívate no que me va a dar igual, ¿vale? La derivada de e a la x es ella misma, y la integral de e a la x es ella misma también, así que lo que vamos a tener es esto. Bueno, pues lo que tenemos aquí es e a la x menos x e a la x partido por e a la 2x. ¿Podemos reducir esta fracción? Sí, porque e a la x es una función que no es 0 en ningún punto de su dominio. Entonces, dividiendo entre e a la x arriba y abajo, lo que tenemos es 1 menos x partido por e a la x. ¿Y cuándo esto es 0? La condición necesaria para que sea extremo relativo es que su derivada se nos anule, que x sea un punto crítico. Bueno, pues una fracción es 0 si solamente si su numerador es 0. Es decir, 1 menos x es 0. Pero esto ocurre si solamente si x es 1. ¿Vale? Entonces tenemos un punto crítico que es x igual a 1. Bueno, pues vamos a ver cómo se comporta en un entorno del punto 1, la función. Vamos a ver qué pasa a la izquierda de este punto y vamos a ver qué es lo que pasa a la derecha de ese punto. ¿Vale? Bueno, pues por ejemplo, vamos a estudiar a ver qué pasa en 0. ¿Vale? O sea, vamos a coger a la izquierda del 1, ya sabemos que está el 0. Bueno, pues nos vamos a la derivada, que es esta. ¿Vale? Que hemos podido dividir entre la exponencial de x. ¿Vale? Bueno, en 0, esto vale 1 menos 0, 1 entre e a la 0, que es 1. Esto es positivo. Y ya sabemos, por un teorema que viene en vuestro libro, que si en un punto la gráfica tiene signo positivo, en un entorno de ese punto, la gráfica va a conservar el signo. Si en 0 es positivo, pues en un entorno del 0, tan grande o tan pequeño como queramos, esa gráfica va a conservar el signo, ¿vale?
Y vamos a ver qué pasa en 2. Bueno, esto es 1 menos 2, que es menos 1. Bueno, y la exponencial ya sabemos que es una función siempre positiva. Así que esto va a ser negativo. Porque negativo entre positivo es negativo. Así que aquí crece y aquí decrece. Pero si aquí crece y aquí decrece, y 1 no es ninguna asíntota vertical, porque ya sabemos que el dominio de esta función es todo R, pues x igual a 1 será un máximo relativo para f, ¿vale? ¿Puede haber más extremos relativos? No, porque a partir de la ecuación f' de x igual a 0, que es esta, solamente hemos obtenido un punto crítico, que es x igual a 1. Y no puede haber más puntos, no puede haber más extremos relativos, pues porque no tenemos más puntos críticos, ¿vale? Bueno, pues todo esto valió un punto, ¿de acuerdo? Este primer apartado valió un punto. Bueno, ¿cuál es el segundo apartado? Bueno, pues el segundo apartado va a ser el siguiente, que tenemos que calcular los puntos de inflexión de f de x, la curvatura de f de x, es decir, si es cóncava y si es convexa, ¿vale? Y ahora os voy a explicar el convenio que selectividad está imponiendo a todos los institutos, ¿de acuerdo? Puntos de inflexión de f de x y esbozar gráfica. Gráfica de f de x. Bueno, ya sabemos que x es un punto de inflexión si es solamente así la derivada segunda se nos anula. Perdonad. Ya sabemos que x es un punto de inflexión si solamente si en ese punto la curvatura de la función cambia, ¿vale? Así que lo que vamos a intentar hacer es ver cómo se comporta la curvatura de esta curva, de la función f de x, en puntos, en entornos de puntos, donde la derivada segunda de f es 0. Entonces, f de x es x partido por e a la x. Ya hemos dicho que f' de x es 1 menos x partido por e a la x, ¿vale? Esto lo hemos dicho ya en el primer apartado cuando hemos estudiado los extremos relativos, ¿vale? ¿Y cómo es entonces la derivada segunda de x? Bueno, pues esto va a ser justamente la derivada de lo de arriba, que es menos 1, por la derivada la derivada del denominador, la derivada, el denominador sin derivar, que no me salía, menos el numerador sin derivar, 1 menos x, por la derivada del denominador que es e a la x, partido por e a la 2x, ¿vale? Es esta función elevada al cuadrado, ¿vale? Bueno, ¿esto quién es? Esto va a ser menos e a la x, menos e a la x, más x e a la x, partido por e a la 2x. Y aquí va a pasar algo muy parecido a lo que se tenía en el ejercicio anterior, en el apartado anterior. Esto va a ser menos 2e a la x más x e a la x partido por e a la 2x. La exponencial va a ser una función que no se anula en ningún punto de su dominio. Entonces podemos dividir entre la exponencial de x. ¿Y qué nos queda? X menos 2 partido por e a la x, ¿no? Si reordenamos la resta, ¿vale? O la suma, como lo queráis ver, tenemos que es x menos 2 partido por e a la x. Tenemos que tener que f segunda de x tiene que ser 0. Entonces, lo que necesitamos aquí es que esto tiene que ser 0. ¿Vale? ¿Y cuándo esto es 0? Pues esto será 0 si solamente si x es igual a 2. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver qué pasa en un entorno de 2. Lo vamos a hacer aquí. Bueno. Si el signo de un punto a la izquierda del 2 es negativo, ya sabemos que por continuidad esa función va a conservar el signo en un entorno
tan grande o tan pequeño como queramos del punto que estemos escogiendo a la derecha, perdón, a la izquierda. Lo mismo va a pasar a la derecha, ¿vale? Bueno, ¿qué pasa en el punto 0? Bueno, pues lo que va a pasar en el punto 0 es lo siguiente. Vamos a ver. En el 0 nos venimos f segunda de x, es esto. En 0, esto va a ser 0 menos 2, que es menos 2 partido por e a la 0. Es menos 2, así que esto es negativo. Vale, esto se puede asemejar a una parábola. ¿Vale? Esto se puede asemejar a una parábola. Sería una parábola de coeficiente principal del coeficiente de x al cuadrado negativa. O como dicen algunos libros, sería abierta hacia las y's negativas, ¿vale? ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, en 3? Pues tendríamos 3 menos 2, 1 entre e al cubo, que es mayor que 0. Bueno, pues entonces, en cualquier entorno del 3 también va a conservar el signo, la función. Y entonces sería abierta hacia las y's positivas. Es decir, y el convenio, ¿vale? Es decir, sería de esta manera. Y el convenio que se está imponiendo es que esto ya no va a ser convexo y esto ya no va a ser cóncavo, ¿vale? Sino que, al igual que estudiamos la monotonía de una función de izquierda a derecha en el eje X, la concavidad de una función se va a estudiar en el eje de las y's, ¿vale? Pues si al igual lo miramos de izquierda a derecha la monotonía, la concavidad la miraremos desde abajo hacia arriba, en vez de desde arriba hacia abajo, ¿vale? Entonces esta función, lo que vamos a tener aquí, por ejemplo, es que esta función f es de abajo hacia arriba. Esto sería cóncava, ¿vale? En menos infinito 2, ¿vale? Y f es convexa de abajo hacia arriba en 2 más infinito, ¿vale? ¿Y qué pasa en 2? Entonces, pues en 2 lo que va a pasar es lo siguiente. Podemos hacer dos cosas. Podemos estudiar la derivada tercera de esta función o ya hemos terminado. Porque un punto de inflexión se define como aquel punto en el cual la curvatura de la función cambia de ser cóncava a ser convexa o al revés, de ser convexa a ser cóncava, ¿vale? Y entonces lo que tenemos es lo siguiente. F presenta un punto de inflexión en x igual a 2, porque es en 2 donde cambia la curvatura, ¿vale? F presenta un punto de inflexión en x igual a 2, ¿vale? Bueno, entonces el tema del punto de inflexión ya ha sido tratado, ¿vale? Bueno, entonces ahora lo que nos piden es esbozar la gráfica de f de x. Entonces ahora vamos a ir recapitulando, ¿vale? Para esbozar la gráfica de f de x, lo que necesitamos saber es el dominio de f. Ya hemos dicho que es R. Las asíntotas de f, pues teníamos horizontales, la de ecuación igual a 0. Verticales y oblicuas, pues teníamos que no existían o que eran el conjunto vacío, ¿vale? Extremos relativos, pues teníamos justamente que era los extremos relativos era x igual a 1 es un máximo relativo de f, ¿vale? Y luego, lo que hemos tenido
es que los puntos de inflexión de f era x igual a 2 y era cóncava en menos infinito 2 y convexa en 2 más infinito. ¿Nos falta algo para dibujar esta gráfica? Hombre, podríamos estudiar quién sería la imagen de esta función. Pero la imagen de esta función es muy sencillo calcularla. La imagen de esta función será la imagen de x interceptada con la imagen de a la x, ¿no? ¿Puede ser eso? ¿Vale? Bueno, pues entonces lo que tenemos aquí va a ser lo siguiente. Voy a tener que borrar el enunciado, ¿vale? Para poder dibujar correctamente la gráfica. Bueno, y entonces, la gráfica la voy a hacer en azul. La voy a hacer en azul. Entonces, con todo esto, ¿vale? Si yo con el color azul dibujo los ejes OX y OY de f de x, ¿vale? Entonces, como tenemos una asíntota horizontal que es la de ecuación y igual a 0, la voy a dibujar despunteada, ¿vale? La voy a dibujar punteada, mejor dicho. Bueno, y para dibujar una gráfica como Dios manda, además de estas características, tenemos que estudiar dónde corta esta función a cada uno de los ejes. Entonces, cortes con OX, ¿de acuerdo? Lo que vamos a tener es y igual a 0 y f de x igual a y. Claro, hombre. El eje OX es una recta. La recta de ecuación y igual a 0, ¿vale? Y si a cada punto de la gráfica le estamos llamando f de x igual a y, ¿vale? Pues entonces, lo que tenemos aquí es que x partido por a la x es 0. Entonces esto nos dice que x es igual a 0. Pero no habíamos dicho que y igual a 0 era una asíntota horizontal. Bueno, vamos a situar este punto aquí, ¿vale? En principio. Bueno, luego tenemos cortes con OY, que es el eje OY, que es el de la recta de ecuación x igual a 0, e y es igual a f de x. Bueno, pues f de 0 también va a ser 0, porque 0 partido por 1 es 0, ¿vale? Y entonces lo que tenemos aquí es que el punto 0, 0, el origen de coordenadas, es el único punto que corta a la vez al eje OX y al eje OY. No hemos descubierto nada, lo llevamos sabiendo desde tercero de la ESO esto, ¿vale? Bueno, entonces, tenemos un extremo relativo en 1. No tenemos asíntotas ni verticales ni oblicuas. Bueno, pues en 1 lo que vamos a situar es un punto, ¿vale? Y en 2 tenemos un punto de inflexión. Luego vamos a situar también al 2, ¿vale? Bueno, pues entonces, ya sabemos que a la izquierda del 1, por ser 1 máximo relativo, la función no hace más que crecer. Y luego, en 1 cambia de monotonía la función, porque si no el 1 no sería un punto crítico y por lo tanto un extremo relativo que pasaría a ser un máximo relativo con el estudio realizado anteriormente. Y entonces, como x es igual a 2, como x igual a 2 es un punto de inflexión de f, lo único que podría hacer sería esto, la función, ¿vale? Porque además y igual a 0 sería una asíntota horizontal. La pregunta es, ¿esta función podría cortar en algún punto más al eje OX? La respuesta es que no, porque de cortar algún punto más, y igual a 0 no sería una asíntota horizontal, y entonces nos llevaría a contradicción con los cálculos realizados anteriormente, porque tenemos un punto en el cual corta f de x a la recta OX, al eje OX, ¿vale? Y estamos obteniendo a la vez que tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0. Luego, cuando x toma valores arbitrariamente grandes, pues nunca podrá tocar a la asíntota de ecuación y igual a 0, ¿de acuerdo? Bueno, pues este ejercicio vale en total un punto, ¿de acuerdo? Y se cumplen todas las características que queremos. Esta gráfica
Tiene una asíntota n igual a 0, perfecto. No tiene ni asíntotas verticales ni asíntotas oblicuas, luego esto perfecto. Luego, en x igual a 1 tenemos un máximo relativo, ¿vale? Y luego en x igual a 2 tenemos un cambio de curvatura, pasa de ser cóncava a ser convexa, ya lo sabemos que lo tenemos que mirar de abajo hacia arriba. Bueno, pues entonces tenemos esto y tenemos esto, ¿vale? Entonces, esta puede ser, y de hecho es la única representación para f de x. Entonces ya tenemos el esbozo de esta gráfica y ya tenemos los puntos de inflexión. Bueno, pues este apartado valía otro punto. Y esto cerraría el ejercicio 1, que valía en su totalidad 2 puntos. En el ejercicio 2 nos mandaban calcular dos límites. Uno de ellos era el límite cuando n tiende hacia infinito, de 2 más n partido por 1 más n elevado a la 1 más 5n, ¿de acuerdo? Y otro límite era con radicales que luego le trataremos, ¿vale? A continuación le trataremos. Bueno, entonces, el cálculo de estos límites siempre va a ser algo mecánico, algo casi rutinario, ¿vale? Tenemos, parece ser que el límite de una potencia, ¿vale? Con su base y con su exponente. Bueno, pues el límite de una potencia es el límite de la base elevado al límite del exponente, lo sabemos. Bueno, entonces lo que parece normal es estudiar lo primero de todo el límite cuando n tiende hacia infinito de 2 más n partido por 1 más n. Y si queréis llamarlo x, ¿vale? Da igual, porque las variables hacia donde estamos tendiendo hacia infinito son mudas. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre se va a calcular de la misma manera. En el siguiente, también el enunciado lo ponía en términos de n. Lo vamos a hacer con x, ¿vale? Lo único que se está denotando aquí, se está enfatizando que es una sucesión, ¿vale? Entonces, esto va a ser 2 más n partido por 1 más n. Esto ya sabemos que si dividimos entre el monomio de mayor grado, que es en este caso n, es de grado 1, pero los términos independientes ya sabemos que son monomios de grado 0, pues entonces, dividiendo entre n, arriba y abajo, lo que tenemos es 2 entre n más 1 partido por 1 entre n más 1. Bueno, cuando n tiende hacia infinito, 2 partido por n y 1 partido por n tiende hacia 0. Entonces esto es 1, porque es 1 partido por 1, ¿vale? Bueno, entonces, con una simple inspección tenemos que ese límite nos conduce a la indeterminada 1 a la infinito, a la indeterminación, perdón, 1 a la infinito, ¿vale? Hombre, claro, el límite de un polinomio, pues esto se comporta de la misma manera que el término de mayor grado. Este es el límite, cuando n tiende hacia infinito, de menos 5 a la n, y esto es menos infinito, bueno, era más menos infinito, ¿vale? Bueno, esto sigue siendo una indeterminación, no ha cambiado nada, no ha cambiado la indeterminación si ponemos un más o un menos infinito, ¿de acuerdo? Bueno, entonces ya sabemos que las indeterminaciones de tipo 1 al infinito son indeterminaciones que deberemos llevar al número e, ¿vale? Y cuando lo hayamos llevado al número e elevado a un exponente, pues ese límite se va a calcular exactamente de la misma manera en que se está calculando este, ¿vale? Es el límite de la base elevado al límite del exponente, ¿vale? Bueno, pues ya sabemos que el límite cuando n tiende hacia a, por ejemplo, siempre y cuando a sea o bien infinito o bien un número real, positivo o negativo, da igual, de 1 más 1 partido por una función que vamos a llamar f de n, elevado a la f de n, va a ser siempre el número e, ¿vale? Entonces, lo que vamos a tener es que llevar esta función de n, o esta sucesión de n, a una cosa de este estilo, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es el límite cuando n tiende hacia infinito de 2 más n partido por 1 más n, elevado a la 1 menos 5n, va a ser justamente el límite cuando n tiende hacia infinito de... Claro, para que nos aparezca aquí un 1, yo puedo poner un 1. Ah, amigos. Pero yo he puesto un 1 de gratis. Lo tengo que compensar. ¿Vale? Y en ningún caso voy a volver a efectuar esta suma. Porque si efectúo, vuelvo a recaer aquí. Vuelvo a recaer aquí y vuelvo a recaer en esta indeterminación.
Entonces voy a seguir, voy a operar esta fracción. Lo que tenemos aquí va a ser el límite cuando n tiende hacia infinito de 1 más 2 más n menos 1 menos n partido por 1 más n, elevado a la 1 menos 5n, ¿vale? Vamos a seguir, esto va a ser n, con n se nos larga, ¿vale? Y lo que tenemos aquí es 2 menos 1, ¿vale? 2 más n menos 1 menos n, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es el límite cuando n tiende hacia infinito de 1 más 1 partido por 1 más n, elevado ¿a cuánto? A la 1 menos 5n. Y ahora lo que podemos hacer es hacer 1 entre 1 partido por 1 más n, perdón, 1 entre la inversa de esta, ¿vale? ¿Pero para qué si ya lo tenemos de esta manera, casi? Bueno, pues lo que tenemos que tener aquí, para llevarlo al número e, será justamente lo siguiente, es 1 más 1 partido por 1 más n, nuestra función sería en este caso f de n igual a 1 más n, si elevamos a la 1 más n, ¿de acuerdo? Lo tenemos que contrarrestar con el recíproco de 1 más n, que es 1 partido por 1 más n. Pero es que no se nos tiene que olvidar este. Esto sigue siendo 1 menos 5n. Entonces a lo que hemos llegado es... al límite, cuando n tiende hacia infinito, de 1 más 1 partido por 1 más n, a la 1 más n, ¿vale? A la 1 menos 5n partido por 1 más n. He aplicado la propiedad de la potencia de una potencia que es el producto de los exponentes, ¿vale? Bueno, y ahora tenemos el límite de otra potencia. Pues es el límite de la base elevado al límite del exponente. Ya, pero es que la base nos tiende hacia el número e. Porque tenemos aquí una función que nos depende de n, 1 más n, y tenemos otra función, la misma función en el exponente que en el denominador. Bueno, pues esto va a ser justamente e al límite, cuando n tiende hacia infinito, de 1 menos 5n partido por 1 más n. Y fijaos qué fácil ha quedado, porque lo que se está teniendo aquí es justamente, ¿vale? Es justamente el límite cuando n tiende hacia infinito de 1 menos 5n partido por 1 más n. Y lo que hemos hecho ya ha sido librarnos en los exponentes. Lo único que estamos haciendo es calcular el límite del exponente. Pero ya este límite ya no va a tener exponentes a la vez, ¿vale? Podría ser que tuviera otro exponente a la vez. Entonces se reduciría otra vez al número e, tal y cual hemos hecho ahora, ¿vale? Con las mismas técnicas. ¿Pero esto cómo se comporta? Bueno, pues esto vuelve a ser el límite cuando n tiende hacia infinito, ¿de quién? De 1 partido por n menos 5 partido por 1 partido por n más 1. Bueno, esto es menos 5, porque ya sabemos que 1 partido por n cuando n tiende hacia infinito, eso tiende hacia 0. Y 1 partido por n cuando n tiende hacia infinito, el denominador se va haciendo cada vez más grande, la fracción se va haciendo cada vez más pequeña, y cuando n explota hacia infinito, la fracción colapsa en 0, ¿vale? Entonces esto es menos 5. Y entonces el límite total, cuando n tiende hacia infinito, era 2 más n partido por 1 más n a la 1 menos 5n, ya nos hemos librado de la indeterminación. Esto es la exponencial de menos 5, ¿vale? ¿De qué otra manera podríamos haber calculado ese límite? Tomando logaritmos, ¿vale? Y reducirnos a los casos 0 por infinito, y luego de ahí reducirnos al caso infinito partido por infinito o 0 partido por 0, ¿vale? Os lo dejo a vosotros que lo intentéis. Si de esa manera no sale, me lo decís, me lo escribís en comentarios y lo intentamos resolver aquí, ¿de acuerdo? Bueno, este es el apartado 1 del ejercicio 2, el primer límite. Bueno, el segundo límite, que valía otro punto, ¿vale? Es el límite cuando n tiende hacia infinito de la raíz cuadrada de n a la cuarta más 2n cubo menos 3 menos la raíz cuadrada de n a la cuarta menos n partido por n más 5. Bueno, este límite vale otro punto, ¿vale? Este segundo ejercicio entero
de límites, valen otros 2 puntos, ¿de acuerdo? Bueno, la cuestión es, tenemos ahora, parece ser que aquí tenemos una indeterminación del tipo infinito partido por infinito, ¿vale? A pesar de que este infinito menos infinito, el infinito que va a mandar va a ser este, porque esta fracción, o sea, esta raíz parece ser que es mayor que esta, ¿vale? Luego este infinito es más grande que este infinito, luego esto va a ser infinito, ¿vale? Partido por infinito, luego es una indeterminación del tipo infinito partido por infinito, ¿vale? Bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, tenemos un cociente de fracciones, en la cual el numerador son raíces cuadradas. Bueno, el caso ideal sería que estas raíces desaparecieran. ¿Y cómo pueden desaparecer una raíz? Pues con un cuadrado. Si tenemos aquí un menos, una propiedad que ya sabemos que es la suma por diferencia es diferencia de cuadrados, lo que tendremos que hacer será librarnos de las raíces, ¿no? Como nos diría un profesor nuestro, ¿vale? Haz que parezca un accidente, haz que se vayan las raíces, pero que parezca un accidente, ¿vale? Y abajo sería n más 5 por, ¿quién? La raíz cuadrada de n a la cuarta más 2n cubo menos 3 más la raíz cuadrada de n a la cuarta menos n. ¿Qué estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es simplemente amplificar esta función. Estamos multiplicando arriba por algo y abajo estamos multiplicando por lo mismo que teníamos arriba. Es decir, estamos multiplicando esta fracción por 1. Pero es que 1 es esto entre esto mismo, ¿vale? Si numerador y denominador coinciden, el cociente de las dos cosas es 1 también, ¿no? Bueno, pero ¿qué hemos ganado? Lo que hemos ganado ha sido lo siguiente. Esto es el límite, cuando n tiende hacia infinito, de n a la cuarta más n cubo menos 3, esto es diferencia de cuadrados, ¿de acuerdo? Menos el cuadrado de esta, que es n a la cuarta menos n, pero ojo, el cuadrado de esto no es n a la cuarta por una parte y menos n por otra, no, es todo esto. Pero cuidado que aquí hay un signo menos, que nos haría de el cuadrado de este menos el cuadrado de este, ¿vale? Partido por n más 5 por la raíz cuadrada de n a la cuarta más 2n cubo menos 3, ¿vale? Más la raíz cuadrada de n a la cuarta menos n, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues si nos libramos de estos paréntesis, lo que tenemos que cambiar es el signo a todo, ¿vale? Y entonces, n a la cuarta con menos n a la cuarta se nos larga. Bueno, lo que tenemos que hacer es lo siguiente ahora. Aquí me había confundido, no es n cubo, es 2n cubo, ¿vale? Y bueno, entonces, siguiendo un poco, vamos a dividir a toda esta fracción entre n cubo, ¿vale? Entonces esto va a ser 2 más n partido por n cubo es 1 partido por n cuadrado menos 3 partido por n cubo, pues es 3 partido por n cubo. Abajo, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, si dividimos entre n cubo a todo esto, es tanto como decir, como estamos ante un producto, si lo dividimos todo esto entre n cubo, es tanto como dividir esto entre n por n cuadrado, ¿vale? Porque si metemos esta n aquí dentro, este 1 partido por n aquí dentro, lo que vamos a tener es 1 más 5 partido por n, ¿de acuerdo? Y si metemos este n cuadrado aquí dentro, lo que vamos a tener será raíz cuadrada. Si metemos n cuadrado dentro de una raíz, le tenemos que elevar al cuadrado. Entonces esto va a ser 1 más 2 partido por n menos 3 partido por n a la cuarta, ¿vale? Y esto es, sí, esto está ahí, ¿vale? Y luego, por otra parte, lo que tenemos ahí es raíz cuadrada de, le metemos n cuadrado aquí también, entonces esto será 1 menos 1 partido por n cubo, ¿vale? Bueno, pues llegó el momento de hacer tender n hacia infinito. Arriba lo que tenemos es un 2, porque 1 partido por n cuadrado y menos 3 partido por n cubo, cuando n tiende hacia infinito, el denominador se va haciendo cada vez más grande. Las fracciones tienden hacia 0. Luego, lo de arriba tiende hacia 2 más 0 menos 0, es 2.
¿Y abajo a qué tiende? Bueno, 5 partido por n tiende hacia 0. Luego tenemos que es 1 por... Y esto nos tiende hacia raíz cuadrada de 1 más 0 más 1 más 0 menos 0. Raíz cuadrada de 1 es 1. Pero luego tenemos, perdón, joder, más. Estoy yo atocinado hoy, 1 más. O sea, luego tenemos más 1 más. Raíz cuadrada de 1 menos algo que tiende hacia 0 cuando n tiende hacia infinito, esto es 1. Bueno, y no es muy difícil de ver que el 2 se nos va con el 1 más 1, y esto, este límite en total, vale 1. Luego este límite es 1, y este otro límite valía un punto, ¿de acuerdo? Bueno, pues este ha sido el examen, esta ha sido la primera parte del examen de junio del 2008 de selectividad, ¿vale? Propuesto por Gordaku69 Hipnosapo, al cual le mando un saludo desde aquí, ¿de acuerdo? La siguiente parte ya la tenéis disponible en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, y como es normal, vamos a contar un par de chistes. Uno de ellos es de matemáticos y el otro es de lo que toque, ¿de acuerdo? Bueno, y el primero de ellos es... Pues dos amigos hablando y a uno le dice al otro, bueno, pues ¿sabías que en mi ciudad un hombre muere atropellado cada 10 minutos? Y dice su amigo, ah, sí, pues debe de estar el pobre. Bueno, y el otro chiste es, ¿por qué despidieron a un reloj de su empresa? Y dice el otro, pues porque se atrasó. Y dicho todo esto, chon, 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 a sacarse un 10 con clases de mates.